Sin historias en torno a los Beatles, Jody Sierra y Fabra. Se ha escrito mucho acerca de los Beatles, miles de libros desmenuzando su vida y su obra, pero siempre es un buen momento para uno más, sobre todo si nos sirve para acercarnos a su lado más humano e insólito, curioso y no siempre conocido, y muy especialmente si lo escribe uno de los mayores expertos mundiales sobre ellos, autor entre otros de la novela El joven Lennon o los clásicos Diccionario y Diario de los Beatles, junto a diversas biografías. Este es, pues, un viaje con 100 paradas, 100 momentos, 100 historias que nos harán seguir amando al grupo que cambió la historia. 1. Cuando John encontró a Paul. John Lennon quería ser un Teddy Boy. Malas notas, mala influencia para sus amigos, mal comportamiento. Ni siquiera dibujaba bien aunque acabara en una escuela de arte. Por eso, cuando apareció el rock and roll, pensó que ese podría ser su vida, que ahí encajaría, y formó The Quarrymen, a comienzos del 56, en la escuela a la que iba, la Quarry Bank. En realidad era un tipo duro con el corazón blando. Los primeros Quarrymen fueron Pete Shotton, Eric Griffin, Colin Hutton, Will Smith y John. Pensaron llamarse The Black Jack, pero optaron por Quarrymen. Cuando se marchó Bill, los cambios ya fueron abundantes. Entraron Len Garry e Ivan Vaughan, y ocasionalmente Nigel Waley. Pero no hacían rock and roll, sino skiff, un género que estaba de moda en Inglaterra, una especie de folk en el que se utilizaba una tabla de lavar como uno de los instrumentos. Debutaron en los habituales conciertos escolares, tocaron en una fiesta callejera, en Roxbury Street, y tras ellos actuaron, casi siempre gratis, donde, cómo y cuándo podían. El único que tenía fe en su futuro era John. En la primavera de 1957, Nigel Waley prefirió pasarse a las finanzas y se convirtió en el manager del grupo. El 9 de junio del mismo año se presentaron en un concurso llamado Search for the Start, organizado por Carroll Lewis. Ese mismo mes, al acabar la escuela, John fue aceptado en Liverpool College of Art, alentado por un profesor llamado William Ernest Podhoy, y que preparó para ingresar en septiembre. Pero antes, el 6 de junio de 1957, los Quarrymen tocaron en el picnic anual de la parroquia de Walton, un suburbio de Liverpool. Allí arriba, en lo alto de una tarima, eran los amos del mundo. Un amigo llamado Geoff Ring les tomó una foto. Entre el público estaba un chico llamado Paul McCartney, que estudiaba con Ivan Vaughan. John estrenó aquel día su versión de Bebop Bop a Lula. Al acabar el concierto hizo lo que hacía siempre, beber. Y achispado, cuando Ivana se acercó con Paul y le dijo a John que tenían que conocerlo. John le echó un vistazo y, para salir de dudas acerca de lo que pudiera valer el desconocido, le pasó la guitarra. A los 5 minutos estaba boquiabierto. Paul era hijo de un músico, así que sabía tocar no solo la guitarra, sino también el piano, la trompeta. Para John, que apenas dominaba 2 acordes y algo de la armónica, fue una revelación. De hecho, John tocaba la guitarra con solo 5 cuerdas, afinándola como un bajo. Con 16 años estaba tan limitado como cualquier otro autodidacta. Paul le tocó un éxito de Eddie Conrad, 20 Fly Rock. Las únicas dudas que se le plantearon a John en ese momento fueron existenciales. Si Paul era más bueno que él y le metía en la banda, ¿tendría que frenarle para que no se apoderara de los Quarrymen? La otra, que fuera atractivo, le pareció un plus. Las dudas las resolvió allí mismo, dándose cuenta de que un grupo era un cúmulo de individualidades. Le preguntó si querría unirse a ellos y Paul se hizo un poco el digno diciendo que se lo pensaría. Le dijo que sí al día siguiente. Los Quarrymen siempre cambiaban los miembros, aunque los amigos más íntimos de John fueran fieles. Con Paul el salto cualitativo fue importante. A la hora de componer, John estaba solo. Con Paul encontró el aliado perfecto. Además, Paul le enseñaba acordes, aunque había un problema. Paul era zurdo. John tenía que aprenderlos de otra forma y tocarlos de otra. En apenas unos meses los dos habían compuesto ya un buen número de canciones. 2. ¿Cómo entró George?
De la misma forma que Ivan Vaughan presentó a John y a Paul, este último hizo lo mismo con George Harrison. En 1955, Paul McCartney cambió de casa, se mudaron a Speke Allerton, otro barrio de Liverpool. Para ir a la escuela tenían que tomar cada día el autobús, el mismo que tomaba George Harrison después de entrar en el Liverpool Institute. Los dos bajaban con una parada de diferencia. En apariencia, por el simple hecho de que Paul fuera mayor que George, no tenía por qué congeniar, ni siquiera hablar, pero los dos tenían algo en común, la pasión por la música. Eso hizo que confraternizaran. En verano del 56, George formó su primera banda, The Rebels. Llegaron a tocar en el Speke British Legion Club, pero fue su única actuación. Un año después, el 7 de diciembre del 57, George intentó entrar en otro grupo, el Alan Caldwell's Texan, pero no le aceptaron. La historia nos dice que con el tiempo Alan acabaría siendo Robbie Storm, líder de Hurricanes, donde sería baterista Ringo Starr. George era muy joven, un crío, pero a Paul le caía bien, y además tocaba la guitarra mejor que él y que John. Cuando Alan Caldwell le dijo que no, Paul decidió que ya era hora de presentárselo a John, un John que trataba por todos los medios de conseguir un respeto para los Quarrymen, y a eso no iba a ayudar la presencia de un crío en el grupo. Bastante tenía con la cara del niño de Paul. El primer contacto fue frío. George ya iba a la escuela de arte, era mayor. Sin embargo, en cuanto George cogió la guitarra y tomó primero Rauchi y después Guitar, Boogie, Shuffle, se dio cuenta de que allí estaba la guitarra solista que necesitaba. No por ello le abrió los brazos. Casi a regañadientes dejó que George les acompañara algunas veces, hasta que, medio año después, en el verano del 58, John se rindió a la evidencia y lo aceptó. 3. Verano del 58. Un primer disco. Ningún grupo que se apreciara pedir existir sin un disco. Grabar era la prueba, el espaldarazo, la bandera con la que todos se envolvían para demostrar algo. Un grupo sin disco podía actuar, sí, incluso cobrar también, pero si ese conjunto había grabado un disco, el caché subía. Ya no digamos si se oía por radio o aparecía en cualquier lista de éxitos, por pequeña o local que fuera. The Quarrymen, después de que George Harrison fuera admitido como miembro oficial de la banda, se costearon su propio disco en el verano del 58. A fin de cuentas, Elvis Presley había hecho lo mismo pocos años antes. No era barato. En los estudios de grabación cobraban unas 5 libras por sesión. Ellos fueron a uno conocido como Kensington Recording Studios, fundado por Percy Phillips, un amigo que les cobró menos. El proceso era bastante curioso. Se reservaba la hora. El grupo se presentaba con todo su equipo. Esperaba que el conjunto anterior acabase la grabación y luego les tocaba el turno. Había que montarlo todo mientras los técnicos ajustaban el sonido. No había segunda tomas. Todo era la primera. La grabación se hacía directamente en un acetato y eso valía dinero. The Quarrymen que grabaron ese primer disco era John, Paul, George, Colin Hanton y John Lowell. Los 17 chelines, precio de amigo, fueron costeados por los 5. A Lowe le metieron porque era el único que conocía que supiera tocar decentemente un piano. Una vez en el estudio pisaron el acelerador y cantaron 2 canciones. Talt Be the Day, versión del hit de Buddy Holly, e In Spite of the Danger, tema compuesto por Paul y por George, aunque lo cantaba John. Hay muchas leyendas en torno a lo que pasó con esa grabación, especialmente por lo que sucedió años después con el acetato. Se dijo que cada miembro se había llevado una copia del disco a su casa, pero no parece del todo exacto, porque el estudio solo entregaba una copia, ese acetato. Paul McCartney contó la historia más de 30 años después. Los 5 salieron con su tesoro en las manos y se decidió que lo disfrutarían uno a uno. El primero que se lo quedó una semana fue John, el segundo Paul, el tercero George, el cuarto Colin y el último John Love. Todos cumplieron menos Lowe, que como no tenía para pasárselo a nadie, lo retuvo toda la vida, exactamente del 58 al 81.
El disco pasó al olvido, ninguno de los Beatles se acordó de él, creyéndolo perdido, hasta que en octubre del 81 la casa de subastas Stowell anunció su venta. John Lennon ya estaba muerto, así que Paul reaccionó de inmediato. Por lo visto, Joe Lowe lo había guardado en su casa y era el momento para sacarle un beneficio. Paul se puso en contacto con él y le ofreció 5.000 libras. John le dijo que no, que quería más, y Paul acudió a los tribunales. ¿Con qué argumentos? En realidad no tenía ningún derecho por el tema "In Spite of All the Danger", a pesar de haberlo compuesto con George, porque los músicos no son dueños de sus canciones, lo son los editores musicales. Pero Paul había comprado tiempo atrás el archivo de Buddy Holly y A Dial of the Day era de Buddy. Paul sí era el dueño de esa canción, por lo tanto si Joe Lowe vendía el disco cometía una ilegalidad, o eso tendrían que dirimir los tribunales. El caso se resolvió sin llegar a la corte y el acetato no se subastó en Southdale. Pero Paul tuvo que pagar un buen dinero por él. Por amor a esa grabación de juventud, llegó a imprimir copias en vinilo y cassette para no gastar las estrías del original. 4. ¿Con cuántos nombres actuaron antes de ser los Beatles? Cuando John formó su primera banda, tuvo dos ideas, llamarse The Black Jacks o The Quarrymen. Escogieron este último nombre, sin embargo ya a fines del 58 actuaron en público como The Ray Boys, el arco iris. Motivo, pues que cada uno llevaba una camiseta de un color. Siguieron siendo The Quarrymen unos meses más, hasta que el 11 de octubre del 59 actuaron como Johnny and the Moondogs, en el Carroll Lewis Discovery Show. Como fueron aceptados, tocaron dos veces más, el 18 y el 25, pero en la final de Manchester perdieron frente a un grupo llamado Nick Cave and the Cowgirls. El 15 de noviembre volvieron a ser Johnny and the Moondogs en The Star Search, otro concurso organizado por Carroll, protagonizando una anécdota de la que se hablará en el capítulo 6. Al final del 59, los Quarrymen dejarían de existir y se iniciaría el largo camino hasta convertirse en The Beatles. A lo largo de los primeros meses del 60, John, Paul y George, más que algún otro músico, se presentaron como Lone John and the Silver Beatles. Silver Beatles. Cuando tocaban solo John y Paul lo hacían con el nombre de Nurk Twins. Con él debutaron el 23 de abril del 60 en el pub Fox and Hampton de Caversham, en Berkshire. Sin embargo, en este tiempo, el nombre más utilizado fue el de Silver Beatles, todavía con doble E. En un paréntesis, el 14 de mayo fueron Silver Bates. Ese día se enzarzaron en una pelea, cosa habitual, en la que John acabó con un dedo roto. En el verano del 60 cambiaron una vez más de nombre para tratar de actuar al máximo. A los ya habituales Silver Beatles o Silver Beatles hay que añadir Beatles. Ya por primera vez actuaron como Beatles. Luego, para viajar a Hamburgo, adoptaron definitivamente Silver Beatles, hasta que a fines del 60 se quedaron con The Beatles. Y fin de la historia. 5. ¿Por qué John quería a Stu en el grupo? Uno de los compañeros de John en Liverpool College of Art era Stu Stixliffe. Excelente artista, con personalidad, atractivo, intelectual, John quedó fascinado con él. Seguía pensando que al grupo le faltaba algo, y sobre todo algo que equilibrara la presencia de George a su corta edad o a la cara de niño de Paul. Así que le ofreció a Stu el puesto de bajista en los Quarrymen. El problema es que Stu no sabía tocar ningún instrumento. John podía ser muy persuasivo y, además, en ocasiones irradiaba tanto entusiasmo como optimismo. Le convenció, total, tocar el bajo era fácil. Bastaba con saber unos acordes. Tampoco había excesiva prisa. De hecho, gran parte de 1959 fue un desastre. George tanto tocaba con ellos como se apuntaba a otras historias. Con su amigo Ken Browning hizo algunos bolos en The Street Quartz. Las actuaciones eran escasas y a finales del 59 la banda se separó por falta de expectativas. Duró apenas una semana. Volvieron a unirse. A lo largo del 60 y con constantes cambios en batería y de nombre, John, Paul y George y de nuevo Stu lo intentaron otra vez. En agosto se reencontraron con un baterista
al que habían conocido un año antes, Pete Best, y el día 12 lo admitieron como fijo en la formación, justo a tiempo porque iban a embarcarse en su primera tanda de conciertos en Hamburgo. Mientras tanto, Stu seguía sin ser el mejor de los bajistas. De hecho, tocaba de espalda, mitad avergonzado, mitad serio. Llevaba gafas oscuras y trataba de parecerse a James Dean. Solo el entusiasmo de John hacía que continuara en la banda. Para Stu fue una suerte y una bendición tocar en Hamburgo, porque allí conectó de inmediato con los círculos artísticos de la ciudad, donde se hizo un hueco muy fuerte por el que se colaron los otros. Stu era amigo de John, Paul y George, y le miraban con cierta reticencia. Lo veían como una imposición, por mucho que John dijera que su presencia le iba muy bien al conjunto. Paul y George seguían siendo escolares, mientras que los otros dos iban a una escuela de arte, pero en aquellos días nadie discutía el liderazgo de John, por lo tanto Stu siguió en el grupo. Fue en una de las muchas peleas en las que se vieron involucrados cuando Stu recibió una patada en la cabeza. No hubo más. Nadie pensó que de aquel golpe pudieran derivarse fatales consecuencias. Se le hizo un coágulo y 2 años después eso acabaría con él. En Hamburgo una cosa llevó a la otra. Stu conoció a una fotógrafa alemana, Astrid Kirchner, nada rockera y 100% existencialista. Era la novia de un chico, Klaus Wormann. Fue Astrid la que empezó a cambiar la imagen del grupo. Les tomó las primeras fotos impactantes con cazadoras negras y también les cambió el look. Estaba sin modelar y ella les dio el primer toque. A veces les dejaban ducharse en su casa, les invitaba a comer. Tenía 22 años, toda la cultura que emanaba ese círculo hizo mella en John, pero fue Stu el que se enamoró hasta la médula. A Wormann no le perdieron el rastro. Apenas 5 años después tocaba el bajo en el grupo Manfred Mann y en el 66 diseñó la portada de LP Revolver, por la que recibió muchos premios. Probablemente John acertara en su idea de que con Stu les iría bien. John era intuitivo, más allá de que no fuera capaz de sacar media docena de notas seguidas. Stu poseía carisma y fue el motivo de que en Hamburgo hicieran algo más que tocar en un apestoso club. Cuando finalmente decidió dejar la banda, quedó claro que George era el mejor guitarrista de los tres y que John seguía siendo el líder y por eso se ocuparía de la rítmica. El bajo para Paul. Siempre dijo que tuvo que aceptarlo, aunque no de excesivo buen grado. Después de todo, nadie quería ser el bajista de un grupo de rock, sino el solista. Y este es el fin. ¿No me convidás un cafecito?